Estimados estudiantes de la institución educativa Fundeimpro, tengan un muy buen día. Hoy vamos a hablar de un tema específico que es el tema de factor goteo, en el cual el auxiliar de enfermería cumple una vital importancia. Nosotros como médicos damos la orden en cuántos centímetros cúbicos se van a pasar por hora o cuántos centímetros cúbicos en tantas horas, pero no especificamos a qué cantidad de gotas debe dejarlo usted en el paciente para que se pueda cumplir la orden. Entonces es lo que vamos a entender de aquí en adelante en las siguientes diapositivas. Inicialmente, para poder calcular la cantidad de gotas por minuto que deben caer en el equipo de venoclisis, para que se pueda cumplir adecuadamente esa orden médica, pues tenemos una fórmula. Esa fórmula que ustedes ven en estos momentos en la pantalla dice gotas por minuto es igual a la orden médica por la constante del equipo dividido en el tiempo en minutos. Es una fórmula que tiene, como ustedes lo pueden ver, tres incógnitas que despejar. En este caso, pues lo que nosotros estamos buscando es las gotas por minuto y los otros tres datos existen, ya están dados. Lo que queremos propiamente dicho saber es cuántas gotas por minuto vamos a dejar que pasen. Para ello debemos conocer la orden médica, el equipo de venoclisis que vamos a pasar y el tiempo en minutos. Entonces ya vamos a ver más adelante cómo se aplicaría la fórmula a cada uno de estos valores. Nos damos cuenta abajo en la diapositiva que está en gris, dice otra fórmula, pero básicamente lo mismo. El volumen en mililitros, que vendría siendo la orden médica, el factor goteo del equipo, que vendría siendo la misma constante del equipo, y el tiempo en minutos. Y pues teniendo esos tres valores, sabríamos cuántas gotas por minuto lo vamos a administrar. Cabe resaltar algo muy importante, y es que nos aparecen una serie de constantes de los equipos. En este caso nos da unas constantes convencionales, y es que, como siempre lo supimos, el equipo microgoteo tiene una constante de 60, el equipo macrogoteo tiene una constante de 10, el equipo normogoteo tiene una constante de 20 y el equipo de transfusión tiene una constante de 15. Pero esto que está allí, esos 60 del micro, esos 10 del macro, esos 20 del normo y esos 15 del equipo de transfusión, pueden variar. ¿De qué varían? ¿Cuál sería el hecho de que varíe? Pues de la casa comercial que provee la venta del equipo. Entonces, para que tengan presente que lo más importante es que sepan en donde ustedes trabajen, en donde hagan sus prácticas y demás, cuál es la constante que tiene ese equipo. En el ejemplo que nos da acá, y es el ejemplo que vamos a trabajar acá, aparecen esos que están allí: micro 60, macro 10, normo 20 y transfusión 15. Pero tengan presente que las otras también son muy comunes. Ejemplo, es muy común que encontremos casas comerciales que utilicen equipo macro goteo con 20. Entonces jugaría un papel importante no casarse con un solo valor, sino determinar en el equipo cuál es el que vamos a usar. Y además que sería correcto de parte de nosotros como docentes darles a ustedes el equipo que van a utilizar para un ejercicio. Y en su vida profesional, que ustedes lean en el empaque cuál es el tipo de equipo que se va a utilizar. Eh, bueno, cabe resaltar acá que si un equipo microgoteo es de 60 como constante, quiere decir que 60 microgotas, si reunimos 60 microgotas, nos daría una totalidad de 1 mililitro, según pues la fórmula que vamos a utilizar acá. Si por ejemplo hablamos de equipo macrogoteo, diríamos que 10 de esas macrogotas nos formarían 1 mililitro. Si hablamos de un equipo de normogoteo y cogemos 20 goticas nos forman 1 mililitro. Entonces, precisamente es de ahí de donde viene el término microgoteo, macrogoteo, normogoteo, transfusión, y es que cada una de ellas pues va a dar una suma. Contando esa cantidad de gotas nos va a dar una cantidad de mililitros. Vuelvo y pongo el ejemplo: 60 microgoticas forman 1 mililitro en el caso del equipo microgoteo. Aquí en la diapositiva que ustedes tienen pueden ver un equipo de macrogoteo. Quiero que con esa flecha negra que señala una parte del equipo,
ustedes noten la diferencia entre un equipo macro goteo y un equipo micro goteo. Miren en donde señala la flecha, ustedes se dan cuenta del dispositivo por el cual pasa la gota, es un dispositivo grueso. Por eso precisamente en este caso, eso es un equipo macro goteo convencional, o sea, un equipo macro goteo de 10. Si yo sumara 10 de esas goticas que caen ahí, 10 de esas gotas, como es un equipo macro goteo convencional, 10 de esas gotas me darían 1 mililitro. Entonces por eso es un equipo macro goteo. Entonces quiero es que reconozcan por medio de esa flecha cuál sería el calibre de la gota que va a pasar allí. En esta otra diapositiva vemos un equipo convencional microgoteo. Si ustedes se dan cuenta, lo que señala la flecha es precisamente por donde cae la gota. Se dan cuenta que el calibre no es el mismo que el del macrogoteo. Este es un calibre muy pequeño. Precisamente es casi un calibre como si fuera una aguja. Quiere decir que si cae una gotica de ahí, pues no es del mismo tamaño que el equipo anterior. En este caso sería una microgota, sería una gota más pequeña que el del caso anterior. ¿Qué quiere decir? Que 60 de estas microgoticas que señalo allí, 60 de estas me darían una totalidad de 1 mililitro. Entonces esa es la diferencia que hay entre el equipo macrogoteo y el equipo microgoteo, ahí viéndolo en la parte física. Bueno, volvemos a la diapositiva más importante que tenemos hoy, que es la de la fórmula. Reitero entonces la fórmula, gotas por minuto, ese es el dato que estamos buscando. La orden médica existe porque el médico les dice a ustedes, pásenlo a tanto. Ejemplo, pásenlo a 120 cc por hora, pásenlo a 180 cc por hora, pasen 200 cc en 5 horas. O sea, la orden médica es un dato, un valor ya preexistente que se los va a dar pues el médico para saber a cuánto lo van a pasar. La constante del equipo pues ya vimos de dónde la vamos a sacar, que es propiamente dicho el calibre, si es macrogoteo, microgoteo, normogoteo, transfusión. Y el tiempo en minutos precisamente va acompañado de la orden médica. Ejemplo, si les dicen a 120 cc por hora, pues ustedes ya saben que la orden médica es 120 cc y el tiempo en minutos, como dice hora, pues sería 60. Si fuera pase 120 cc en 2 horas, la orden médica sería 120 y el tiempo en minuto no serían 60 los minutos, sino como son 2 horas, pues sería 60 por 2, que eso nos da 120. Pero eso lo vamos a entender mejor en los ejemplos que vienen a continuación. En esta diapositiva tenemos el primer ejemplo. Eh, es un ejemplo de la vida cotidiana de ustedes como técnicos auxiliares de enfermería, y es que a este paciente se le tiene que canalizar y colocar suero. Entonces se le va a dar una orden médica en la cual le dicen que administre solución salina normal a 180 centímetros cúbicos por hora. Y ustedes ven que van a utilizar un equipo de venoclisis macrogoteo. Y ven en el empaque que ese equipo de macrogoteo tiene una constante de 10. Recuerden que podría tener otra constante, depende del laboratorio. Pero en este caso tiene una constante de 10. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si se dan cuenta, ahí mismo en la diapositiva viene por colores, color rojo, color azul celeste, color verde y color lila, en la cual hay 3 valores de ahí que podemos reemplazar. Las gotas por minuto, pues ese no lo vamos a reemplazar porque pues es la incógnita que tenemos en este caso. ¿Qué podemos reemplazar? La orden médica, que como nos figura arriba, son 180 centímetros cúbicos. Podemos reemplazar la constante del equipo, que como ya nos lo dijo el ejercicio es 10. Podemos reemplazar el tiempo en minutos y las gotas por minuto entonces serían 180 por 10 dividido en 60. Me gustaría que lo hagan en su calculadora. Recuerden que dentro del uso de la calculadora es importante que ustedes coloquen 180 por 10 le dan igual, y a lo que les dio como respuesta lo dividen en 60, porque hay calculadoras que de pronto no le operan así directo todo el ejercicio. Entonces 180, que es la orden médica, por 10, que es la constante del equipo, dividido en el tiempo en minutos. Al hacer el ejercicio les da 30 gotas por minuto. Esa sería la respuesta ya como tal del ejercicio. Ya en la vida práctica sería importante ver en esta imagen cómo el personal en salud, en este caso el técnico en enfermería, el jefe o bueno, la persona que vaya a controlar el factor goteo, lo que está haciendo es que por medio del equipo de noclisis y de la llave controla qué cantidad de gotas van a caer.
Y en este caso específico nos dice 30 gotas por minuto. Yo les doy una sugerencia. Ustedes saben que un minuto tiene 60 segundos. Entonces, ¿qué deben hacer? Son 60 segundos y deben pasar 30 gotas. Entonces hagan una operación sencilla. 60 segundos dividido en 30 gotas, eso nos da 2 segundos cada gota. Entonces ahora sí es más fácil que ustedes cuenten allá en el factor goteo cómo caen. Cada 2 segundos una gotica y ahí muy seguramente cumplirán las 30 gotas por minuto y a la vez están cumpliendo los 180 centímetros cúbicos por hora. Tenemos este segundo ejemplo en el cual nos piden que se haga una administración de lactato de Ringer 60 centímetros cúbicos en 3 horas y en un equipo de venoclisis microgoteo. En este caso vamos a utilizar la constante de un equipo de microgoteo en 60. Tenemos entonces de nuevo la fórmula, la aplicamos, lo que está en rojo, gotas por minuto, es algo que aún no sabemos, es lo que vamos a despejar. Y tenemos azul celeste, verde y lila, que son 3 valores que muy seguramente sí tenemos. ¿Cuál sería el valor de la orden médica? Correcto. El valor de la orden médica es 60. ¿Cuál es la constante del equipo? En este caso, microgoteo. Correcto. La constante del equipo, en este caso, microgoteo, es 60. Y lo van a dividir en el tiempo en minutos. Si ustedes se dan cuenta y nos dicen en el ejercicio que administre lactato de Ringer 60 cc en hora, no, aquí nos dicen administre lactato de Ringer 60 cc en 3 horas. Por lo tanto, el tiempo en minutos no serán 60, porque el tiempo en minutos de 60 es 60 minutos en una hora. En este caso son 3 horas, por lo tanto son 60 por 3, para que nos dé una totalidad de 180. Repito esa parte por si de pronto nos perdimos. Una hora tendría 60 minutos, 2 horas tendría 120 minutos, 3 horas tendría 180 minutos y así sucesivamente. Es importante contar la cantidad de horas que plantea el ejercicio o la cantidad de horas en las que verdaderamente se va a administrar la solución para saber cuántos minutos se hace. Entonces, volviendo al ejercicio, nos dice 60 por 60 igual, dividido en 180 igual, y eso nos da una totalidad de 20 gotas por minuto. Les reitero lo que les decía en el ejercicio anterior, un minuto tiene 60 segundos, ese es un dato que todos sabemos. Entonces decimos que si en 60 segundos deben pasar 20 gotas, cada 3 segundos pasaría una gota. Entonces ahora deben coger su equipo de venoclisis y cuadrarlo, regularlo, cosa de que cada 3 segundos vaya a caer una gotica y ahí le daría el total de, en este caso, 20 gotas por minuto y 60 cc en 3 horas. Esta última diapositiva nos muestra de que al paciente le vamos a hacer una administración de glóbulos rojos empaquetados. Quiero en este no explicarles paso por paso, sino que ustedes sepan de dónde vienen cada uno de los valores. Y sepan que la respuesta al ejercicio es 37.5 gotas por minuto. En este caso se pide aproximar las gotas porque es muy difícil o sería más bien imposible poder calcular que caiga media gota. Entonces lo que haríamos es aproximar. Nosotros lo estamos aproximando en este caso a 37 gotas para no pasarnos de la orden, sino más bien sostenernos ahí, estar cerca a la orden y un poco inferior, mejor que sea más poquito que más de lo que está dando la orden médica. Y es bien importante en este caso de que 37 gotas por minuto es difícil de calcular. Por eso es que hay pacientes en los que preferimos se coloquen bombas de infusión. Ustedes se dieron cuenta en la diapositiva inicial que decía que el equipo microgoteo era pediátrico. Yo realmente prefiero que si es un goteo para un paciente pediátrico, neonatal, de cuidados intensivos, algún goteo especial de algún medicamento que pueda tener efectos fuertes sobre el paciente, es importante que se utilice equipo de bomba de infusión y se conecte a una bomba de infusión. Esto nos da más seguridad porque la bomba de infusión pues finalmente nos permite tener un control más estricto de la cantidad que se va a pasar al paciente. Espero haya sido de mucha ayuda el video. Me encantó saludarlos. Por favor, cuídense mucho y se les quiere mucho. Feliz día.